para ofrecer esperanza, para encender corazones para que vivan en libertad. Estamos aquí con un propósito y el propósito de Dios se va a cumplir. ¿Cuántos lo creen? Pero tiene que ver con decidir y decir: Señor, yo quiero, Señor, y deseo que ese propósito se cumpla en mí. Que hagas lo que tengas que hacer, Señor, pero ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a caminar de ahí, Señor, con fe, creyéndote a ti, Señor. En estas series pasadas aprendíamos acerca el Dios de las causas perdidas. Amén. Todos tienen memorizado esto, tienen en mente esto. Y quiero decirle en esta mañana: cuando parece tarde, Dios apenas comienza. Cuando empezamos que es tarde, que Él llega tarde, nunca llega tarde, porque es un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo quizás para muchos o para algunos, no sé, en este día hay un nuevo comienzo para usted, porque no vino por casualidad. Esto estaba planeado en el plan, estuvo en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Y que como estamos como iglesia, caminemos en fe, realmente confiando en Dios y brincando, podríamos decir así, o quitando todo obstáculo que nos encontramos en la vida. Que cuando parece tarde, a nosotros apenas Dios comienza. Espero que en esta mañana la palabra que vamos a escuchar sea de bendición para tu vida. Solo te invito a que abras tu corazón e invites a Jesús. Hay algo que muchos hemos pensado alguna vez, y aunque nunca lo dijimos en voz alta, lo pensamos de alguna manera muy personal por circunstancias que pasamos en nuestra vida. Escuche esto, ponga mucha atención. Muchas veces hay esta frase que muchos pensamos en algún momento que cruzamos en la vida: no, Dios no puede. O quizás experimentamos alguna vez algo que podíamos decir: Dios pudo, pero ahora no. ¿Puede salvar mi matrimonio? Pero ya firmamos los papeles. Son cosas contrarias y muy complicadas. Otra frase: puede sanar mi corazón, pero ya me acostumbré a estar roto o a vivir así. Porque muchas veces se acostumbra la gente a vivir en este tipo de cosas. Quizás podemos pensar: Dios pudo cambiar a mi hijo, pero no se pudo porque ya se fue de casa. Ya no hay, ya no se puede, ya no. Lo hizo, pero ya no lo hace. Lo hizo en otro tiempo, ahora ya no puede. Y la mayoría de la gente viene a la iglesia muchas veces no porque no crea en Dios, porque mucha gente cree en Dios en su manera, pero viene quizás pensando, diciendo: llegué demasiado tarde. Para muchos piensan: mi momento ya pasó. Hay cosas como estas que suceden en nuestra vida y luchamos con ellas, porque muchas veces esto viene a traer una cadena, una atadura de dudas, de desesperanza, de dolor, de sufrimiento o de resignación, porque nos resignamos de alguna manera cuando cruzamos estas cosas. Veamos la palabra de Dios en este día, que me impacta mucho. Hay un momento, o quizás que cruzamos nosotros, y quiero hablar como primer punto en esta mañana acerca del silencio de Dios. El silencio de Dios. Cuando Dios guarda silencio y no dice nada, se detiene porque hay algo que Dios está preparando. No, Dios no contesta, no es porque Dios no te haya escuchado. En 1 Samuel capítulo 3 habla que en aquellos días, cuando ministraba Elí en el templo y cuando fue presentado Samuel para que estuviera y sirviera a Dios ahí en el templo, la palabra de Dios escaseaba y no había revelación con frecuencia. Hubo un silencio de Dios en ese tiempo, y ese silencio de Dios muchas veces nos puede ser
tormentoso, o poder decir no hay esperanza, o decir estoy solo, vivo abandonado, Dios no me escucha. ¿Cuántas veces lo has pensado de alguna forma? Pero la Biblia nos relata la historia, y precisamente en este día comienza esta historia en Juan capítulo 11 y verso 1, con una familia que Jesús amaba mucho. Eran muy apreciados por Jesús. Y me estoy refiriendo aquí en el capítulo 11, que dice así, del verso 1, en verso 1, 2 y 3. Si lo tenemos ahí en pantalla, si no tiene usted trae su celular, si tiene su Biblia, pues ayúdeme a leerlo ahí también, ¿no? Amén. Así que si lo tiene, dice así, léalo por favor. Siguiente. Pongamos mucha atención a los relatos. Entonces, regresamos al primer versículo. En esto que está contando, en una situación que se encontraba ahí. Entonces dice, estaba entonces enfermo uno llamado ¿quién? ¿De dónde era? ¿De cuál aldea? Y Marta, un lugar donde vivían ahí. Segundo, ahora vamos a ir deteniéndonos. ¿Cuál es el versículo que sigue? María, cuyo hermano Lázaro estaba ¿qué? Y luego dice, María fue la que ungió con Jesús, lo ungió y luego lo enjugó, limpió sus pies con sus cabellos. Y siguiente dice, aquí viene el problema. Es aquí donde inicia la historia. La historia realmente que nos va a llevar a profundizar para entender acerca del silencio de Dios. Pero para complementar esta palabra, el silencio de Dios, la segunda cosa, no es el abandono. El silencio de Dios no es un abandono. Dios guarda silencio porque Él sabe por qué. Porque tiene algo poderoso que va a hacer. Pero lo tomamos de otra manera, como una circunstancia difícil o complicada, porque necesitamos que suceda algo que pueda cambiar ese problema. Lázaro era muy amado de Jesús. Entonces les mandan un recado y le dicen a Jesús que su amigo, a quien amaba él mucho. Si vamos a leer el verso siguiente que tenemos ahí, por favor, versos 5 y 6, dice que amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Le mandaron el mensaje a Jesús donde estaba, pero dice el verso 6, entonces estaba muy enfermo Lázaro. No le dijeron a Jesús, Jesús, tu amigo quien amas, no le pidieron que hiciera un milagro. Tú estás allá, di la palabra y va a haber sanidad. Esto sucedía. Jesús pudo haber dicho, pudo haber hablado, pudo haber mencionado. No pidieron explicación, solamente le dijeron a Jesús que su amigo estaba enfermo. No pidieron ese milagro, no pidieron explicación, solo pidieron presencia. ¿Cómo me encanta esto? Pedirle a Dios que haga presencia en el momento de necesidad, antes de ver las circunstancias, decir los porqués o preguntas, ¿no? que puedan resaltar, sino presencia. Me impacta esto. La presencia de Cristo. Cuando Cristo llega, las cosas cambian, son transformadas. El Dios que resucitó muertos
hizo muchos milagros, muchas sanidades, decidió llegar o no llegar a tiempo. Porque cuando le dicen a Jesús que Lázaro estaba muy enfermo, y de pronto Jesús recibió este mensaje para que pudiera ir a visitar a esa persona o ese ser que él amaba tanto. Pero cuando Jesús está hablando cerca de donde estaba, no estaba muy lejos donde se encontraba Jesús. Jesús estaba a una distancia de 15 estadios. 15 estadios equivale un estadio a 185 metros. Y si lo multiplicamos por 15, ¿de cuánto estamos hablando? Multiplique 185 metros por 15, que son 15 estadios. ¿Cuánto es la distancia donde estaba Jesús? Rápidamente, si tiene su celular así. A ver. 2775, ni 3 kilómetros. Estaba a una distancia muy corta. Sin embargo, en ese momento Jesús guardó silencio. Estaban esperando los discípulos a ver qué pasaba. Pero Jesús se entretuvo y se quedó 2 días más. Como la necesidad, como que Jesús no le interesó. Así lo podemos ver cuando ponemos alguna petición y lloras y lloras. Has orado, has clamado, has ayunado y no suceden las cosas. Hay personas que viven en una situación en su vida espiritual muy confusa. Han orado, como decía ahorita, han ayunado, han llorado y no pasó nada. Hay un silencio de Dios. El problema no es el dolor, el problema es la pregunta que se hace o lo hacemos muchas veces nosotros. ¿Dios todavía está conmigo? ¿No has pensado de alguna manera? Dios todavía está conmigo. ¿Por qué no sucede un cambio? ¿Por qué no viene algo que venga a cambiar mi vida? Dios todavía está conmigo. Dios, este Dios que servimos, ¿por qué sentimos que nos ha abandonado de alguna forma? Pero Dios ha estado. El silencio de Dios nunca significa ausencia. Muchas veces significa preparación. Te está preparando, pero esa parte no la entendemos. Por eso vivimos en una situación quizás de confusión. Jesús siempre llega a tiempo, pero en esta ocasión decidió no llegar a tiempo. ¿Qué contrario es a esto? Cuando Jesús sanó tantos enfermos y en este problema con un amigo, con una persona que él amaba mucho, estaba en una situación que Jesús se dio cuenta que Lázaro había muerto. Y le dice a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro, si usted lee del 1 al 44 de Juan, usted se va a dar cuenta en esta historia que Jesús se dio cuenta que Lázaro había muerto y les dice a sus discípulos: nuestro querido amigo está durmiendo. Los discípulos pensaron que quizás ese era el sueño natural, que estaba descansando, pero no entendieron lo que Jesús les dijo. Si sigue leyendo más adelante, dice que Jesús vio que no entendían, les dijo claramente: Lázaro ha muerto, pero iré a despertarle. Vamos a ir para despertar. Era un caso muy complicado, muy difícil. Cuando Jesús llegó, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Se puede dar cuenta la reacción. No horas, no recién sepultado. 4 días en la cultura griega o de los judíos, en la cultura de los judíos, esto representaba algo muy importante para ellos. No había ninguna posibilidad. 4 días era lo suficiente para poder saber si la persona se levantaba o no. Era mucho. 4 días el cuerpo ya estaba en descomposición. Nomás imagínense, todo el cuerpo empezó a descomponerse. Si lo hablamos de una manera natural, el cuerpo entró en descomposición. Entonces no había ninguna posibilidad. Y Marta decía, cuando Jesús llegó, estas palabras a Jesús: ya no hay nada que hacer. Hay muchas cosas que nos encontramos que nos hemos dicho: ya no se puede hacer nada. ¿Te ha pasado alguna vez?
¿Y qué es lo que sucede cuando nos encontramos ahí? Nos resignamos. Ya no es posible, ya no se puede. La ciencia dice que ya no hay solución, ya no hay respuesta. Y muchas veces vivimos desde el dolor y del sufrimiento porque estamos enfrentándonos a algo que nosotros como seres humanos y aún la ciencia no puede resolver. Como en este caso, cuando Jesús llega, ya tenía 4 días muerto, ya estaba en descomposición. En otras palabras, no hay nada que hacer. Lo que para ti y para mí nos parece caso cerrado, para Dios es un escenario o es el escenario perfecto para operar de lo imposible, hacerlo posible. Dios no es especialista en cosas difíciles para nosotros. Dios es especialista en lo irreversible, lo que ya no tiene vuelta, lo que para nosotros ya no tiene respuesta. Entonces, hay personas, yo creo que en esta mañana, que no necesitan motivación. Hay personas aquí que no necesitan motivación. ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan esperanza, y la esperanza está en Jesús. Y denle un fuerte aplauso a Jesús. Quizás llegaste pensando en alguna situación que te ha preocupado y muchas cosas que están a la puerta, nosotros problemas familiares. ¿Quién no está preocupado por algún familiar, por algún hijo, alguna hija, el esposo, la esposa, relaciones entre familias que necesitan un milagro, que necesitan un cambio, una intervención poderosa? ¿Quién no ha pensado en esto y viene en esta mañana preocupado porque no puede resolver el problema? ¿Habrá alguien que se ha encontrado con eso? No puede resolverlo, es muy complicado, porque puedes pensar, ¿Dios podrá restaurar nuestra familia? ¿Dios puede restaurar mi hogar? ¿Puede restaurar la relación entre esposo y esposa? Lo puede hacer, pero muchas veces puedes decir, ya hasta firmamos el contrato de divorcio, o más bien desbaratamos el contrato y ya no se puede hacer nada. Es difícil cuando te encuentras con ese tipo de cosas, pero yo quiero decirte que es posible para todos que creen en Cristo. No un papel hace que una relación perdure o dure. Es una relación que viene basada en el amor, porque cuando hay amor, todo lo soporta, todo lo cree y todo lo espera. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, Jesús llega con una esperanza, ¿no? Cuando Él llega con esa esperanza, cuando todos ven que todo se ha perdido. Así encontró Jesús la situación con la familia. Pero hoy déjame decirte, cuando Jesús se presenta frente a la tumba, dijo una palabra allí, versículo 43 y 44 de Juan. Si vamos a leer lo que fue la palabra cuando Jesús llega, con todo este caos, con toda esta multitud que estaban a ver qué sucedía. Y déjame decirles las críticas que habían. Muchos de los judíos decían, y que sanó enfermos, que resucitó muertos, que dio vista a los ciegos, que a los paralíticos los hizo caminar, y que no podría hacer algo. Estaban criticando a Jesús. Pero cuando Jesús llega allí, llega para hacer una demostración, y era algo. ¿Por qué Jesús dejó que se pasaran varios días? Porque tenía un propósito, y el propósito es de Él revelarse en un momento difícil o imposible. Entonces cuando Jesús llega, dice allí, habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Quiten la piedra. Quiten la piedra. Jesús pudo haber movido la piedra, pero no la movió, porque hay milagros que Dios puede hacer, pero hay pasos que nosotros necesitamos dar. Tú tienes que dar pasos. Dios hace milagros, pero nos toca esta parte tomar decisiones. Tiene que ver con decisiones. Entonces cuando Jesús dice aquí, habiendo dicho, exclamó a gran voz, dice aquí que movieran la piedra. Y entonces la piedra representaba, déjame decirle en este día,
el orgullo, la culpa, el rencor, el miedo de volver a creer o de volver a empezar. Hay muchos que se dan por vencidos y dicen: yo hasta aquí llegué, hasta aquí se pudo, ya no puedo hacer nada, no hay cambios, no está sucediendo nada. Y empezamos a llegar a un punto de resignación o de conformarnos y vivir con el dolor toda la vida. Así pasa para muchos. Pero déjame decirte en este día, Jesús, cuando viene con poder para demostrar precisamente delante de toda la gente. Y mucha gente quiere que Dios cambie su vida. Hay mucha gente que desea cambiar y cambiarse a sí mismo y cambiar su corazón para presentarse a Él bien. Pero déjame decirte que el Dios que hizo milagros lo sigue haciendo hoy en día. Él no te invita o no quiere que cambies tu vida. ¿Sabes qué es lo que hace? Que le abras tu corazón, que abras la entrada para que Él entre, para que Él hable, para que Él te atraiga a Él con lazos de amor. Dios no te pide perfección, te pide apertura. Déjalo entrar, abre tu corazón. No te pide que arregles tu vida, Él te pide que le dejes entrar en ella. Jesús no habló el problema de Lázaro. No habló el problema de decirle: bueno, déjame sanarlo primero para que pueda tomar vida. Escucha bien esto. No le dijo: pues, ¿de qué estás enfermo? Déjame orar para que Dios te sane toda esta enfermedad y no te levantes. Él no le habló el problema, o no le habló en otras palabras a las circunstancias. Cuando Jesús habló a Lázaro y se pone firme, una sola palabra, no repitió las palabras, habló una palabra de autoridad. Y cuando Él habla esa palabra por su nombre, entonces la necesidad o el hombre o la persona responde a esto. En la tumba, Lázaro no fue el final, no será el final para Lázaro. Era un lugar donde pensaron muchos que Dios había llegado tarde, pero la realidad era el lugar donde Dios decidió revelarse en lo imposible. Lo hizo posible y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Déjame decirle, hay personas aquí que en su historia con Dios no ha terminado o no terminó, solo hay pausa. Tu fe no murió, tu llamado no murió, tu matrimonio no necesariamente murió, tu relación con Dios no murió. Hay esperanza, hay vida en Jesús, porque Él es la esperanza de gloria. Solo espera escuchar la palabra correcta o la voz correcta, porque cuando Dios llama por tu nombre, lo que estaba muerto revive, lo que estaba muerto resucita. Y cuando Jesús usó esta palabra solamente para hablarle a Lázaro, la única palabra que Jesús habló, y le dijo: Lázaro, ven fuera. A ver, pueden decirlo conmigo, la palabra que Jesús expresó: Lázaro. Él no dijo: Lázaro, ¿cómo ves si puedes salir? O el problema es muy difícil, vamos a ver qué pasa, o a ver qué sucede, o a ver qué cambio hay. Porque así vivimos muchas veces, pensando a ver si puede suceder. Y cuando no sucede, ¿sabe qué es lo que pensamos? Yo sabía que no iba a pasar, y le damos salida, porque la fe no actuó de esa manera. Pero cuando Él llama, la palabra se cumple: Lázaro, ven fuera. Una sola palabra de autoridad hizo que inmediatamente, diga conmigo, inmediatamente. A ver, alguien cuando le dice: levántate, a veces le pensamos, volteamos a los lados, a lo mejor está diciendo a fulano, a mí, levántate. Te hablan a ti, no tomamos la palabra que Dios te está dando en este día: levántate. Y si yo le digo a alguien ahorita: levántate, a ver, no mire a los lados. Hermano Gerardo, por favor, levántese, hermano. Gracias, hermano. Muy bien.
Hermano Paquito, levántate. Siéntese, hermano, gracias. A ver, alguien más. Hermano Fermín, levántese. Ok, gracias. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque cómo recibió la palabra Lázaro. Dice que cuando Jesús dijo la palabra, Lázaro, ven fuera. Dice que inmediatamente salió, estaba vendado con un sudario y así como venía amarrado, salió. Inmediatamente, no le pensó, porque cuando Dios habla por su nombre, la persona recibe y es levantada y sale inmediatamente impulsado como un resorte. ¿Usted ha planado algún resorte alguna vez? Si usted suelta el resorte en ese momento, sale disparado porque trae mucha fuerza. Y déjame decirle que cuando Jesús obró este milagro, resultó y resaltó fuertemente como un resorte que salió brincando. Y Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo que se vaya. Milagro que la gente se quedó sorprendido e impactado. Y déjame decirte en esta mañana, en este día, Dios sigue haciendo milagros. Hoy, este día, Jesús está pasando por tu historia. El mismo Dios que resucitó a Lázaro todavía, diga conmigo, todavía está resucitando vidas. Todavía está resucitando vidas. Todavía está cambiando vidas. Todavía está transformando vidas. El mismo Dios que resucitó a Lázaro está obrando a favor de cada persona que vio una causa perdida y que dijo: ya no se pudo, o es por demás, ya no hay cambios, ya no va a suceder, ya no va a cambiar. En esta temporada pasamos una serie de las causas perdidas, pero hoy Dios quiere cambiar esta frase: las causas perdidas, Dios quiere cambiarla para ti. Y te dice el Señor que tú, di así: yo no fui una causa perdida. Estaba perdido, pero el pastor me encontró. Perdido estaba Abraham y Dios lo llamó amigo. Perdida estaba la paz y Dios la sembró en mi corazón. Perdido estaba el propósito y Dios te alcanzó. Y esto merece un aplauso fuertemente al Rey de Reyes y Señor de Señores. El propósito de Dios se cumplió y se está cumpliendo porque nos atrajo a Él para cumplir ese propósito o ese llamado muy especial que Dios tiene para ti. Así que en este momento voy a pedirte que si puedes ponerte de pie, por favor.